ILB, titulada Procedencia y análisis de los medios alternativos en el nuevo modelo de justicia civil y familiar, el cual se tiene como ponente al licenciado Ari Azamire Ortiz Hernández. Dicha cátedra se tendrá como objetivo analizar la procedencia y el funcionamiento de los medios alternativos de solución de conflictos dentro del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, considerando su aplicación práctica en la función jurisdiccional y su impacto en la transformación del sistema de justicia. La cátedra abierta ILB es un espacio académico y gratuito que busca fomentar y cultivar el conocimiento y cultura jurídica a cualquier persona que se encuentre interesada, como pudieran ser estudiantes, maestros, practicantes, abogados y otras personas que se encuentren interesadas en estos temas. Los invitamos a formar parte de nuestra comunidad que continúa creciendo constantemente y a seguir nuestras redes sociales para siguientes ediciones. También es necesario comentarles que el espacio para preguntas se prevé para el final de la exposición, con la intención de que el ponente pueda expresarse de forma fluida durante el resto de la ponencia. Y también tengo que informarles que esta sesión es grabada, se aplica. Para esto es necesario comentarles que el licenciado Ari Azamire Ortiz Hernández es licenciado en Derecho por el Instituto Universitario Veracruzano IUB. Tiene experiencia en órganos jurisdiccionales en materia familiar dentro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como también ha participado como meritorio y colaborador en diversas secretarías de acuerdos y de estudio y cuenta también con experiencia en juzgados especializados en materia familiar. Tiene experiencia en el ámbito administrativo y jurídico en instituciones públicas, incluyendo el Consejo de la Judicatura y organismos electorales. Tiene formación complementaria en medios alternativos de solución de conflictos y justicia restaurativa. Le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra al licenciado Arias Samire Ortiz Hernández. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se alcanza a escuchar? Sí, maestro. Ok, bueno, voy a compartir pantalla, me van avisando si se puede observar, si se puede visualizar las diapositivas. Sí, licenciado. Ok, bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Es un gusto para mí el poder estar en este momento, en este día, pues compartiendo un poco de la experiencia y sobre todo de los mecanismos alternativos y sobre todo, pues, cómo se van a, digamos, a visualizar en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que pues tenemos ya muy cerca para poder ocupar. Bueno, pues el tema, como lo habían comentado, procedencia y análisis de los medios alternativos en el nuevo modelo de justicia civil y familiar. Bueno, el objetivo de esta plática, pues, es identificar cuándo proceden los mecanismos alternativos de solución de controversias de forma intrajudicial en el nuevo modelo de justicia civil y familiar y convertirlos, pues, como en una charla que nos permitan ocuparlas como unas herramientas y prácticas para resolver los conflictos de forma más pronta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues poder lograr que los abogados, como nosotros, ahora sí, abogados postulantes, o incluso como autoridad jurisdiccional, pues tengamos esas herramientas para que podamos guiar a las partes que tienen un conflicto y poderlas encaminar, que hay otro modelo, tanto el tradicional, que es en el juzgado, pero también este nuevo modelo de mecanismos alternativos y pues poder ganarle tiempo, ¿no? Hay que ganar tiempo a veces como abogados. Bueno, los temas que me gustaría abordar en esta plática, en esta charla, primero es los mecanismos alternativos que están contemplados en la ley general de los mismos, que ahora sí nos vamos a regir en toda la República con esta ley. El segundo tema, pues es diferenciar los mecanismos alternativos y el nuevo proceso judicial oral, civil y familiar. Como tercer tema, los mecanismos alternativos en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Cómo los abarca, cómo los menciona esta nueva normatividad
y pues saber ocuparlos, más que nada, ¿eh? Eso es algo muy importante que espero que podamos llevarnos el día de hoy. Y como último punto, ¿cuál es la procedencia y analizar estos medios para ocuparlos en las audiencias orales civiles y familiares para la gestión de los conflictos en la vía intrajudicial? Bueno, primero que nada, me gustaría pues darles a conocer un rompehielo. Un rompehielo se puede conocer como una herramienta, digamos, en las sesiones de mediación o conciliación, eh, que nos permite bajar la tensión a las partes. Digamos, vienen las personas con un conflicto, un problema, y una persona facilitadora, pues debe de ocupar todas las herramientas y en esta entra el rompehielo. Entonces, hay que hacer, digamos, un comentario, digamos, un pequeño chiste, algo relativo que pueda ayudarnos a nosotros a que las partes puedan a sentirse con esa confianza con nosotros, porque si no, pues es muy difícil que una persona enojada, molesta o preocupada, pues a lo mejor pueda colaborar. Entonces, el rompehielo es una buena herramienta para iniciar una sesión. No sé quién me podría apoyar a leer este pequeño poema, si pueden habilitarle a algún compañero o una compañera el micrófono. Yo, licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ay, amor, mi dulce exhorto, mi notificación válida, mi posesión legítima, aunque viciosa, mi sentencia favorable y definitiva, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué tuviste esa dura contestación a mi demanda? ¿Acaso no cabe todavía en tu corazón un recuerdo extraordinario? ¿Acaso no transarías? ¿No conciliarías? ¿Homologarías? Bueno, me gustaría saber, compañera, cómo ve este poema, qué reflexión le deja. Bueno, pues básicamente el resumen de la relación que se quebró, ¿no? Sí, es correcto. Pues este es un poema donde nos enseña, digamos, todo lo que un abogado conoce durante un proceso judicial. Y si se dan cuenta, en una de las últimas partes dice, ¿no conciliarías? Y es donde viene pues digamos, esta herramienta que se va a ocupar y que viene recalcada en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, los mecanismos alternativos de solución de controversias en la Ley General. ¿Qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿Alguien que nos pudiera apoyar leyendo la diapositiva, por favor? Procedimientos no jurisdiccionales cuyo objeto consiste en propiciar la avenencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica para ambas a través de concesiones recíprocas en una controversia o conflicto presente o futura. Muchas gracias, compañero. ¿Les gustaría dar su opinión sobre este artículo, si es tan amable? Creo que se nos cortó ahí un poquito la señal. Bueno, eh, de este artículo 5, fracción novena de la Ley General de Mecanismos Alternativos, nos habla que estos procedimientos son, no son jurisdiccionales, ahí está la diferencia, pero son vías legales. ¿Qué quiere decir? Que están contempladas en las leyes. Y esto nos permite
a nosotros como abogados comentarles eso a las partes, ¿no? De hacerles de conocimiento al momento de dar una asesoría, cuando se consulta con nosotros o hacen una pregunta. Y esto permite que las partes, pues, tengan esa, digamos, esas opciones, tanto la jurisdiccional como la de los mecanismos alternativos. Y así, pues, poder llegar a un acuerdo donde las partes, ahora sí que tienen este conflicto, por medio de la comunicación, la escucha, puedan cooperar mutuamente y llegar a un acuerdo, a varios acuerdos, para que salgan beneficiadas ambas partes. Bueno, ahora vamos a ver qué es la negociación. ¿Alguna persona que nos pudiera apoyar leyendo esta plantilla, por favor? Si le pueden habilitar a alguien el micrófono Es el para que nos proceso, apoye. Ujú. es el proceso por Sí, virtud del cual las partes por sí mismas, con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo con el fin de resolver una controversia o conflicto. ok, muchísimas gracias. Bueno, eh, fíjense cómo esta ley marca la negociación, que es algo muy importante y que probablemente en nuestras vidas podamos ocuparla o la ocupamos a veces. Un ejemplo muy claro, digamos, ¿no? Está un matrimonio que está preparando para una fiesta, una boda, y a veces el matrimonio les cuesta ponerse de acuerdo, ¿no? En cómo se van a ir vestidos. La esposa dice, yo me voy a ir así, el esposo dice que se va a ir de otro color, y entonces puede llegar a haber un conflicto en ese momento. Pero aquí es donde entra la negociación. Si ambas partes, por medio del diálogo, y sobre todo la herramienta más importante es la escucha, porque no es lo mismo oír a escuchar. Al momento de escuchar sentimos y podemos expresar las emociones. Entonces, esa herramienta nos va a permitir que, digamos, en este ejemplo del matrimonio, puedan llegar a un arreglo, a un acuerdo en cómo irse vestidos a una boda, ¿no? Es un ejemplo muy simple y es ahí donde podemos ver la negociación, esta herramienta que ahora contempla la ley. Bueno, ahora vamos a ir, digamos, con la hermana o el hermano de la negociación, que es la negociación colaborativa. Eh, la negociación colaborativa es el proceso por el cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto, con la asesoría de personas abogadas colaborativas, a través del diálogo y, si fuera necesario, el apoyo de terceros. Me gustaría que alguien así nos pudiera dar su opinión o cuáles ustedes creen que es la diferencia o pudiera ser la diferencia entre negociación y negociación colaborativa. Quien guste. Bueno, como ahí lo manifiesta, la negociación colaborativa, pues es ya acompañado de un abogado que lo pueda ayudar o lo pueda asesorar en cuanto al tema X. ¿Es correcto? Muy, muy bien, muy buena respuesta. Y ahora para complementar lo que dice el compañero, eh, debemos de tener en cuenta que en la ley marca esta figura del abogado colaborativo. Y nada, ahora sí, esta figura no se va a quedar como lo es un litigante, sino tiene que capacitarse y certificarse, porque si no cuenta con esa certificación que la ley general marca, pues no puede fungir como abogado colaborativo y probablemente pueda haber un problema. También en esta negociación colaborativa, para que las partes lleguen a un arreglo, digamos, tenemos dos personas, una renta, ¿no?
si no están de acuerdo o les cuesta mucho poder negociar entre ellas, ahí entran los abogados colaborativos. Estos, y ahora sí, cada persona, cada parte del conflicto debe de tener la asesoría de un abogado colaborativo. No puede ser nada más de uno, sino cada uno, digamos, las dos tienen que tener sus abogados. Y así firmar un convenio o un acuerdo donde digamos, están haciendo lo posible para que a futuro o durante un transcurso de tiempo, entre ellos con el apoyo de estos abogados, puedan resolver el conflicto. Es casi como un abogado normal, como un abogado litigante, pero para hacer o para dar propuestas para la negociación, debe contar con la certificación, porque si no, pues lo puede hacer, pero estaría incumpliendo a la ley general. Bueno, ahora vamos a pasar con la conciliación. ¿Quién nos puede apoyar leyendo, por favor? Procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto acuerdan resolver en forma parcial o total de manera pacífica o prevenir uno futuro con la asistencia y participación activa de una persona facilitadora. Muchas gracias. De este artículo, ¿qué le parece? ¿Cómo ve lo que marca la ley sobre la conciliación? Bueno, lo importante en la conciliación es que las partes son las que llegan a una solución o previenen un conflicto a futuro. Y el facilitador únicamente como que los va guiando. Ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí en esta, digamos, ya tenemos algunos conocimientos sobre lo que es la mediación, conciliación, y aquí vamos a poder identificar que en este procedimiento la persona facilitadora sí puede dar algunas propuestas, sí les puede apoyar a dar digamos, algún punto de vista o incluso hasta acuerdos, siempre y cuando las partes lo reciban con buena fe. Si digamos, el facilitador dice, bueno, podría ser la pensión de tanto, un 20%, un 25%, y las partes dicen, ok, me parece, ¿tú estás de acuerdo? Sí, ahí es donde entra la conciliación, porque, digamos, ahorita vamos con la otra figura de la mediación, que es similar, pero sí tiene una pequeña diferencia. Inclusive aquí, con la negociación colaborativa, en la negociación, es un abogado el que está presente, el que apoya a poder llegar a un acuerdo, y en esta es una persona facilitadora. ¿Qué es la mediación? La mediación es un procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o un conflicto en forma parcial o total, de manera pacífica o prevenir uno futuro, con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora. Se entenderá que existe comediación cuando participen dos o más personas facilitadoras. Esto lo marca el artículo 4, fracción 3 de la Ley General. Y como lo comentaba la compañera, ahora sí, en esta parte, la persona facilitadora solamente tiene las herramientas y la facultad para poder guiar la comunicación. También en algunos casos, en ese momento, puede anotar los puntos de importancia que van comentando las partes y probablemente hacer algunas preguntas relacionadas a ello, pero no puede dar soluciones ni propuestas, porque si no, en ese momento estaríamos entrando en la conciliación. Por eso es muy importante diferenciarlas al momento de solicitar esos procedimientos o, digamos, si estamos del lado de la persona facilitadora, tener muy bien identificadas la diferencia. Y, digamos, si es un abogado o litigante o abogado colaborativo con la persona o su representado para solicitarlo,
pues también informarles esa diferencia a las partes y que ellos decidan. Bueno, ahora vamos a pasar con los principios, o más bien, mejor conocidas como ventajas, que se llevan a cabo durante una sesión y que las prevé la ley general. Vamos a ir una por una. Primero, la voluntariedad. ¿Alguien pudiera apoyarnos dando para qué significa la voluntariedad para él? Si pudieran apoyarnos, compañeros, o Bueno, el pues viene micrófono. siendo Disculpe. un acuerdo de voluntades, licenciado. Entonces, ¿Me puede repetir, por favor? Es que no, es un como que se acuerdo de cortó un poquito. voluntades, o sea, tiene que haber voluntad de parte de las personas involucradas en el conflicto. Muy bien. Y también aquí le Yo, podríamos agregar. Ajá, dígame, participe, no hay problema. yo considero que la voluntariedad tiene que ver más bien con que las partes expresen el consentimiento eh, para someterse a o para llegar a resolver el conflicto a través de esto. Correcto. Como Sí, dice, que muy bien. expresen su voluntad y su consentimiento. Muy bien, sí, las dos respuestas del compañero y la compañera son correctas. Y aquí me gustaría, quisieran agregarle esta parte, que no están obligados a estar presentes en la sesión. Ahí le pudiéramos agregar eso, porque si no, pues caeríamos en, digamos, rompiendo ese principio, ¿no? O sea, las partes en estos mecanismos no están obligados, la ley no los obliga, sino que por sí mismos, pues asistan, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora vamos con la neutralidad. Este principio de neutralidad hay que, a veces, al principio yo lo confundía un poco con la imparcialidad, pero es muy diferente. ¿Qué quiere decir? Que la persona facilitadora no puede dar propuestas, digamos, o hacer comentarios sobre el problema, así, o hacia las personas más bien, sino que las mismas personas, por medio de la ayuda de la persona facilitadora, puedan llegar a esos acuerdos que más les beneficien. En el principio de la imparcialidad, aquí no nos podemos inclinar a favor de una de las partes y dejar en desventaja a la otra parte, sino hay que apoyar a ambas en al mismo nivel, porque si no, pues no seríamos personas facilitadoras, ¿no? Aquí hay que diferenciar estos dos principios. Neutralidad es que no podemos hacer propuestas, digámoslo, en mediación, sino en conciliación, ahí sí cabe esa propuesta, ese principio se podría como quedar a la mitad, y en la imparcialidad no nos podemos inclinar nada más a uno y dejar a la otra parte indefensa, sino hay que apoyarlos a ambas. El principio de confidencialidad. Este principio es que todo lo que se diga en las sesiones, incluidas en las que prevé este Código Nacional de mediación, conciliación, negociación, no se puede ni grabar, tomar foto o inclusive estarlo divulgando, ¿no? Que las partes salgan del lugar o de la sala donde se realiza esta sesión y al abogado obviamente sí se lo pueden contar, ¿no? Porque es la persona que les está asesorando y les está acompañando a estos procedimientos de los MACs, pero estarlo divulgando a otras personas terceras que no están dentro del conflicto, ahí se rompe ese principio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros llevamos ahora sí, del lado del litigio, un representado de nosotros o como personas facilitadoras. Tampoco podemos estar divulgando lo que pasa en la sesión con los compañeros. Tenemos que guardar bien ese principio. La legalidad. Que todos los acuerdos que las partes puedan alcanzar, pues estén conforme a la normativa de la ley, que no se violen ningunos derechos y que, digamos, primero que nada, pues revisar el convenio, ¿no? O sea, sobre los problemas que vienen y comentarle a las partes, digamos, en más o menos la pensión fijada, no hay una cantidad
establecida, pero sí tenemos algunos parámetros donde se puede fijar una, ¿no? Entonces, pues poder apoyarlos en ese sentido y que los acuerdos no puedan romper derechos a terceros también. La equidad es que debemos darles un trato igualitario a las partes, o sea, iguales, estamos al mismo nivel. Si se dan cuenta, no sé, en los centros públicos, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, pues donde se llevan a cabo las sesiones son mesas redondas. Eso quiere decir que todos somos iguales, que todos nos podemos ver. Por eso es muy importante también este principio, la honestidad. Alguien que le gustaría dar. Creo que se nos fue un poco la señal. Ahorita nos instalamos otra vez. Yo pensé que era yo. Listo. ¿Se puede visualizar la plantilla? Sí, licenciado. Sí, ¿Alguien que le gustaría dar su opinión sobre el principio de honestidad? Sí, no sé si me escuche. Sí, adelante. Sí, yo considero que es una persona que actúa principalmente valorando los principios de sinceridad. Ser honesto Bájale el significa, volumen, claro. sí, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, Adelante. honesto, pues es un término muy amplio que abarca a una persona que es sincera, tanto en hechos como en actos, ¿verdad? Y para mí considero que la honestidad es muy principal, es muy importante en nuestro sistema legislativo. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, aquí, después de, igual, todas las respuestas aquí son muy correctas, nadie está equivocado porque estamos aprendiendo, pero aquí, bueno, desde mi punto de vista, creo que la honestidad va para la persona facilitadora, porque si se dan cuenta, también tenemos el principio de la buena fe, que es lo que comenta el compañero, que es conducirse con respeto, no dejar de mencionar lo que se abarca el conflicto de las partes, la buena fe, muchas, como lo que dijo el compañero. Pero en este principio de la honestidad, yo considero, si ustedes están de acuerdo o también tienen algún otro punto de vista, me haría favor de que al final lo mencionemos. Es que nosotros, digamos, si no conocemos de algún tema que se está viendo en la sesión, pues comentarle eso a las partes, ¿no? Desconozco de este tema y voy a solicitar el apoyo de un compañero facilitador. Y es lo que abarcaba si no mal recuerdo, creo que en una de las plantillas anteriores fue en mediación o conciliación, que es la comediación, donde asisten dos personas facilitadoras o más. Porque puede haber, si se dan cuenta, la ley general abarca que los facilitadores pueden ser psicólogos y otros profesionistas en ese ámbito, ¿no? Que tengan relación con el derecho. Y probablemente algún psicólogo o inclusive hasta nosotros como abogados desconocemos de algún tema que probablemente se nos presente en una sesión de psicología o algo así, psiquiatría, ¿no? Si es que las partes lo mencionan. Entonces, si yo desconozco ese tema, lo mejor sería comentarle a las partes y solicitar el apoyo para que sea una comediación de alguien que existe, digamos, una persona que conozca del tema y que esté certificado. Yo creo que ese sería el principio de honestidad. Creo que es el principio que va más hacia la persona facilitadora que a las partes. Licenciado, Ahora vamos, dígame, claro. sí,
Yo creo que también aquí, por ejemplo, nosotros como abogados postulantes, Ajá. si el cliente no te es honesto para que tenga una buena defensa, una buena asesoría, ahí estaría faltando este principio de honestidad. Por lo tanto, no sería una buena defensa y el perjudicado sería el cliente. Entonces, hay ahí este principio, como nosotros como abogados postulantes, que tenemos que, pues, pedirle al cliente que sea honesto para poder tener una buena defensa con su asunto. Sí, es correcto, muy bien. Inclusive, si ustedes como abogados postulantes están certificados y fungen como abogados colaborativos, ese principio también entra para ustedes. Muy, muy buena participación. Muchas gracias. Ahora vamos con el principio de la flexibilidad. Es un principio, pues, muy cortito porque permite que las partes puedan cambiar algunas de las reglas que no se, que no se prevén, digamos, en un juicio tradicional. Aquí ellos, pues, pueden, digamos, tomar un receso o, digamos, quiero salir a platicar rápido con mi abogado de esto, puede ir, puede regresar y seguir en esa charla, no en esa sesión. Y también en los acuerdos. No vamos a ser muy duros como personas facilitadoras, pues, "Ay, tiene que ser el acuerdo así". No, no, no. Por eso las partes son las que llegan a un acuerdo. Por eso ese principio de flexibilidad, que ellos tienen la oportunidad de sentirse, digamos, escuchados y sobre todo que sean participativos para que ellos mismos vean, ah, yo logré este acuerdo por mí, o sea, platicando con mi contraparte o con la otra parte, pues platicando, ¿no? Nadie tuvo que intervenir, eso sí, la persona facilitadora, pero que no intervino. Entonces, ese principio ahí se puede recalcar. El principio de la gratuidad es que, ya como ya lo conocemos, que estos mecanismos no tienen ningún costo cuando son en los centros públicos. También el principio del acceso a la justicia. Digamos que es los mecanismos o cuando se solicita este procedimiento o el conocimiento de la mediación, negociación, conciliación. Si ustedes asisten a los centros públicos, pues no les cobran, no es, y también no les piden muchos trámites, como digamos una contestación, una demanda, luego el desahogo o varios escritos en los que se puede llevar un proceso judicial. Y aquí no, aquí nada más con la comparecencia o algunos documentos que permitan identificar sobre cuál es el problema o cuál es el conflicto que llevan las partes, pues no es tan abundante. La autonomía de la voluntad. ¿Alguien que nos pudiera apoyar o quisiera compartir su opinión sobre este principio de la autonomía de la voluntad? Si nos pudieran apoyar activando el micrófono algún compañero, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En esto de la autonomía de la voluntad, entiendo que es a decisión de las partes, es decir, que no se están obligando, no por el simple hecho de acudir, hoy quiero acudir a una mediación, a una conciliación, no quiere decir que a fuerza, justo lo que nos comentó hace rato, que a fuerza yo tenga que quedarme ahí o que a fuerza tenga que cumplir todo, terminar todo o llegar a un arreglo si fuera necesario, pues no, o sea, no hay una obligatoriedad de que a fuerza por el hecho de activar este mecanismo yo tenga Ujú. que conciliar o negociar o llegar a un arreglo. Claro que sí, muchísimas gracias. Y también para complementar lo que acaba de decir, compañera, es que, digamos, como mencionaba, ¿no? Que las partes no están obligadas, pero en caso de que las partes quieran quedarse a esa sesión de mediación o de conciliación, cuando al momento de que lleguen, digamos, a los acuerdos, uno como persona facilitadora tiene que verificar que también no, que esos acuerdos a los que lleguen, pues no dañen a terceras personas y derechos irrenunciables. Digamos, también en esa parte entra la autonomía de la voluntad, que los acuerdos, que las partes lleguen
sin intervenir uno como persona facilitadora, estén, como lo decía, en el marco de la ley y que no se violenten también derechos. Y aparte también, que ese es en caso de que sí quieran participar, porque como bien lo decía, no están obligados a quedarse. Ahora vamos con el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y creo que esto probablemente lo veamos muy seguido en materia familiar, que digamos aquí en el estado de Veracruz, actualmente se lleva una sesión, una audiencia, creo 345, prevista por el Código Civil, y aquí, digamos, interviene el fiscal, que es la persona que vela por el interés de las niñas, niños y adolescentes, que no se le violente ningún derecho. Entonces, nosotros como personas facilitadores, al momento de que vayan llegando a un acuerdo, en caso de que en el asunto se encuentren niños, niñas y adolescentes, tenemos que velar que no se le violente ningún derecho. No vamos a fungir como fiscales, sino tenemos que también como persona, digamos, del centro estatal o centro público y abogados conocedores de la ley, tenemos que ver y verificar que no se han violentado sus derechos al momento de que se remita el convenio para el cumplimiento o incumplimiento. Bueno, ahora vamos con los derechos de los usuarios. También, así como hay principios, ahora vamos con los derechos que tienen. En el artículo 57 de la Ley General, los usuarios tienen derecho a recibir toda la información de los mecanismos, que es mediación, conciliación y probablemente negociación. También solicitar el cambio de persona facilitadora. Si las partes ven que no estamos siendo, digamos, equitativos, no les damos un trato igualitario o rompemos alguno de los principios que se vieron anteriormente, ellos pueden solicitar el cambio de la persona, o sea, sustituirnos por otro compañero. También deben recibir un trato igualitario y respetuoso. Al momento de, digamos, si se llega a la firma del convenio, pueden solicitar copias certificadas del mismo y también antes de que se firme el convenio, tienen que verificar las partes que lo que se dijo en la sesión, lo que se comentó y los acuerdos a los que hayan llegado tienen que estar plasmados en el documento, en el convenio. Por eso puede ser una herramienta factible que al momento de irlo realizando, pues que las partes lo vayan viendo o írselos leyendo, ¿no? Para que ellos puedan hacer una corrección. O en su momento, que al final de que nosotros terminemos dicho convenio, se los demos a revisar y si tiene algún error, pues que lo marquen. Esas serían las dos opciones en este punto número 5. También considero que es importante que uno de los derechos que tienen las partes es que estén asesoradas en todo momento. Eso sí, sin intervenir en las sesiones, los abogados o colaborativos o abogados postulantes. O sea, pero que sí estén asesorados, como lo había comentado anteriormente el compañero, que darles esa información completa para una buena defensa, ¿no? En dado caso de que se vaya posteriormente a una vía legal. También que en estos asuntos, como lo prevé la ley, que ya también se ve, digamos, temas emocionales, puedan solicitar el apoyo de especialistas, de peritos especialistas, probablemente en psicología, en algún tipo de medicina, psiquiatría, trabajo social. O sea, ellos también cuentan con ese derecho. También uno de sus derechos que tienen estas partes, pues es digamos, que todos los principios que se les comenta al inicio de las sesiones se hagan valer durante la sesión, para que así no tengamos nosotros problemas con las partes como facilitadores y sentirnos bien de haber hecho un buen trabajo. Creo que es uno de los derechos que también son primordiales. Ahora, así como hay derechos, también tienen deberes u obligación en las partes. ¿Quién le gustaría apoyar con la lectura, por favor? Atacar los principios,
Segundo, conducirse con respeto en todo momento. Tercero, cumplir con los convenios. Cuarto, asistir y participar en las sesiones. Quinto, informar sobre la existencia de un proceso jurisdiccional. Y sexto, informar hechos que modifiquen la materia de controversia. Ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí podemos ver cuáles son los deberes de las partes, ¿no? Sobre todo en este Código Nacional y con la Ley General, creo que el punto o el deber más importante para mí, creo que es el informar si la existencia de un proceso jurisdiccional, porque así conocer, o una carpeta de investigación, para tener conocimiento de cuál es la naturaleza del asunto al que vamos a poder llevar a cabo en la sesión. Y bueno, ahora vamos a iniciar. ¿Cómo se inician los MACs según la ley general? Bueno, hay tres vías que prevé la ley. Actualmente, bueno, aquí en el estado de Veracruz, todavía no se cuenta con una de estas, que es la vía en línea. Tenemos, digamos, la forma escrita, que es cuando puede ir la persona, presentar un escrito solicitando una sesión de mediación o conciliación, o de manera verbal, o sea, yendo igual, asistiendo al centro de su entidad y solicitándolo. Desconozco si en otros estados actualmente ya cuentan con el sistema en línea, pero lo que es aquí en el estado de Veracruz, todavía no se implementa esa herramienta, pero ya la ley la contempla, o sea, ya son las tres vías, escrita, verbal y en línea. Y bueno, también dentro de esta vía que es de forma verbal y escrita, las partes pueden ir por propio derecho. Digamos, nosotros como personas que tenemos un conflicto o como abogados llevamos a nuestra parte, nuestro representado o hasta uno mismo y lo solicita así, digamos, escrito o verbal, de las dos formas. Y mediante mandato. Esto es por medio de un apoderado legal, por medio de que es cuando se puede ir en esta instancia también. O sea, mandamos a alguien, eso sí, con un poder notarial donde se acredite la personalidad de nosotros y la de ellos, ¿no? Y la última es que se derive de una autoridad judicial. Por eso es bueno también comentar o preguntar al inicio de la sesión si existe un procedimiento judicial o una carpeta, porque hay veces que las partes pueden omitir si, digamos, si no llevan asesoría, porque a veces, no, pues me recomendó un amigo que vino y yo vine así por propia voluntad, pues es bueno preguntar si existe o si también lo derivaron la autoridad judicial, ¿no? ¿Cuántas sesiones de mediación se pueden llevar? Según la ley, establece 2 sesiones, y esto, según el artículo 78, en caso de que alguna de las partes no llegue o no quiera ya llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, porque bien lo decíamos, no se puede obligar a que las partes lleguen a un acuerdo, es voluntario. O sea, de ellos tiene que nacer la respuesta de sí, sí me quedo o no, no me quedo y me voy. Entonces, si en caso de que una de las partes o ambas partes digan, no, pues no queremos, ok, son hasta 2 sesiones. Y el principio de flexibilidad entra aquí, donde en caso de que las partes sí quieran someterse a un procedimiento de mecanismos y el asunto sea un poco complejo, tienen 3 meses y durante esos 3 meses pueden solicitar o se pueden llevar a cabo todas las sesiones necesarias para poder ayudarles, apoyarles a resolver sus conflictos. Eso lo podemos encontrar en el artículo 64 de la Ley General. Bueno, ¿cómo se concluyen los mecanismos alternativos? Hay estas formas para poder concluirlos. La primera, que marca la ley, es por medio de la firma del convenio, que sí se llegue al arreglo, a un acuerdo, y es donde se plasma en el documento que es llamado convenio. En caso de que se rompa la confidencialidad, que se rompa este principio, digamos, están afuera en la sesión, ¿quiere hablar? ¿Comentar algo, compañero o compañero? O podemos seguir, ustedes me indican. Ok, bueno, seguimos. Digamos, llegan las partes,
están sometiéndose a una sesión, piden un receso de unos minutos y salen con sus abogados y puede pasar, o sea, porque no se les impide el paso, que vaya con un familiar o con alguien acompañado y que le empiecen, no, pues es que me dijo esto, y la otra parte se dé cuenta y comente al facilitador. En ese momento se concluye, se cierra la sesión porque se está rompiendo la confidencialidad, que es entre las partes, la persona facilitadora, y si llevan abogados, también ellos entran, pero digamos, están afuera. Digamos, sales, le comenta a su abogado lo que quiere y regresa a la sesión. Pero no se le puede estar divulgando a otras personas que no se incluyan dentro de este proceso de mediación o conciliación. También la inasistencia, como lo comentaba, en las dos sesiones, si alguna de las partes, o digamos, se amplía las sesiones y no asisten, pues en ese momento la persona facilitadora da por concluido el expediente o el documento donde se abre el conflicto y ya, se suspende este procedimiento. En caso de voluntad también de las partes, de que digan, no, pues estamos dialogando, estamos tratando de mediar, pero no podemos, entonces, si las partes están de acuerdo, ok, yo ya no quiero y la otra persona si quiere o no quiere, pues ya es su problema, pero pues yo me retiro. En ese momento también nosotros tenemos que concluir el expediente de mecanismo de mediación. En dado caso también de que las partes quieran retrasar el procedimiento, en que pongan muchos peros, digamos, como en el artículo que decía, por 3 meses se extenderá para que puedan llevarse a cabo sesiones. Y diga que al inicio, sí, pues sí quiero. Ok, tienen 3 meses. Si en esos 3 meses se programan, digamos, 5 sesiones por mes o 3 sesiones, y va 3 y va 2 y luego va 3 o 5 no va y luego va al tercer mes, en ese momento nosotros como personas facilitadoras tenemos que cerrar y darles el seguimiento, decir, ¿saben qué? Si están, si quieren llegar a ese arreglo o no, y suspenderlo. Y el último, en caso de muerte de alguna de las partes, que pues ya sabemos que a veces no es muy común, pero puede pasarnos, ¿no? Que las partes sí quieran, que se alargue y pues por una causa pues puedan perder la vida. Y en ese momento, primero tenemos que también tener conocimiento de eso, ¿no? Porque si no lo sabemos, por eso hay que darle a veces seguimiento a los asuntos. O el personal del centro público que cuente con algún administrativo, algún personal operativo, pues dará ese seguimiento también a los convenios o a las carpetas y así también pues conocer y dar por suspendido en caso de que pase este principio, ¿no? Este punto de la muerte. Bueno, ahora vamos con el valor de los convenios en materia de mecanismos. Tal y como lo establece el artículo 98 de esta ley general, y como ya algunos de los abogados tenemos conocimiento, cuando se llega a un convenio, este convenio tiene la categoría de cosa juzgada y es equivalente a una sentencia. Y también para su cumplimiento o en caso de incumplimiento en las dos opciones, lo tienen las partes que remitir a la autoridad judicial competente de su entidad para que digamos, gire las diligencias correspondientes o se vea la sanción correspondiente en caso de incumplimiento. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la diferencia de los mecanismos alternativos y el nuevo proceso judicial oral civil y familiar. Bueno, he hecho esta tablita para diferenciar un poco de cuáles son las diferencias, porque a veces es muy difícil con esta nueva ley, este nuevo código, que es muy abundante, pues a lo mejor puede hacerles de mucha ayuda. En los mecanismos, la justicia es de orden horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Como lo había comentado anteriormente, todos somos iguales, o sea, estamos en el mismo nivel, facilitador y las partes. O sea, nadie está por encima del otro, todos somos iguales. A diferencia de un proceso judicial, tiene un orden vertical que es, digamos, el juez, la secretaria o secretario, proyectista, secretario de estudio y cuenta, y el demás personal administrativo que apoyen las labores. En los mecanismos también se ve la reparación integral. ¿Esto qué quiere decir? Emociones
y el conflicto de origen. O sea, son dos puntos que, digamos, en el proceso judicial nada más se lleva a cabo la resolución normativa sobre nada más el conflicto. No vemos las emociones, o sea, no vemos los sentimientos que a veces podemos encontrar o podemos ubicar en las sesiones. Entonces, es una diferencia muy grande en esa parte. Uno se abarca en el conflicto y el otro conflicto y las emociones de la persona. También, una de las diferencias es la resolución del conflicto desde la necesidad personal y la reconstrucción de la persona. ¿Para qué? Para que ésta pueda, digamos, incorporarse nuevamente a su círculo social, porque a veces se puede ver afectado. O sea, una persona que tiene un problema muy fuerte puede, digamos, a lo mejor no con mala fe, pero sí puede dañar a su círculo social, familia, hijos, digamos, primos, hermanos, hasta los papás. Y en la resolución de un juez no necesariamente se reconstruye. ¿Por qué? Porque, digamos, se estima un asunto de materia familiar, digamos, convivencias y pensión alimenticia, probablemente se abarque nada más en eso. O sea, sí se ve, se pregunta a los niños en las audiencias especiales, pero no nos abarcamos en la reconstrucción social de las partes, sino nada más en el enfoque del conflicto, de lo que piden las partes, tus peticiones. También que en los Max pues es gratuito, no tiene ningún costo, y también que en el tiempo que es mayor, es más corto para resolver su problema, pues no se desgastan emocionalmente. Y eso puede beneficiar porque pues a veces pueden encontrar enfermedades o muchos problemas que les perjudiquen en su vida. Mientras que en el proceso judicial lo podemos ver a veces, actualmente algunas audiencias pues las ponen muy largas, ¿no? O sea, ahorita podemos solicitar una audiencia y probablemente hasta agosto o después de agosto nos fijen la fecha, ¿no? Entonces imagínense cuánto tiempo se puede llevar a diferencia de un mecanismo alternativo. Y obviamente los gastos, ¿no? O sea, uno como abogado pues tiene el derecho de cobrar, ¿no? Y a veces pues es más difícil, algunas personas no tienen el mismo recurso y le es complicado. Por eso también nosotros como abogados tenemos que tener eso en cuenta, apoyar a nuestros clientes o a los representantes, a nuestros representantes. Y aquí viene una diferencia muy importante. Los mecanismos, todos ganan. O sea, yo te pido algo y tú me pides algo, ok, yo te cedo. Como es, para poder ganar hay que ceder. Digamos, si una parte está arriba y la otra está abajo, para que lleguen a un acuerdo, deben de llegar al mismo nivel. Uno se baja y el otro sube y llegan al mismo. O sea, todos ganan lo que necesiten, pero también, pues, como les comento, ¿no? Hay que ceder, siempre hay que ceder y tener eso en mente, ¿no? No todo es para uno, todo es para uno, sino ser, digamos, cooperativos con la otra parte. Y en el proceso judicial solo va a haber un ganador. Bueno, ahora vamos con los mecanismos alternativos que prevé nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuáles son estos códigos, estos mecanismos que se contemplan en este nuevo código? Pues tenemos en primera la justicia alternativa y en la justicia restaurativa. Son las que contemplan. En la justicia alternativa, como al inicio de esta plática, tenemos negociación, conciliación, mediación. Y en la justicia restaurativa menciona las reuniones y círculos restaurativos. Pero aquí hay algo importante y que yo estaba verificando, ¿no? La ley contempla literalmente la conciliación y la mediación, pero deja abierto algunas lagunas para ocupar la negociación y la justicia restaurativa. Entonces, creo que es una oportunidad buena para nosotros de poderle dar una lectura, o sea, verificar bien, porque como tal no los contempla, no los marca, pero no los prohíbe y deja la vertiente de justicia alternativa que contempla esos tres y la justicia restaurativa. Bueno, vamos con el momento procesal
donde puede darse los mecanismos alternativos para la resolución alterna del conflicto en este nuevo Código Nacional. ¿Alguien que nos pudiera apoyar leyendo la diapositiva, por favor? Yo, buenas noches. Sí, adelante, buenas noches. Momento procesal de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para la resolución alterna del conflicto en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Artículo 3. En el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, se ponderará en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales. Serán aplicables las reglas y principios del juicio oral en lo que resulte compatible. Asimismo, serán considerados los beneficios de la justicia alternativa o procedimientos convencionales que pacten las partes y de conformidad con lo dispuesto en este Código Nacional. Podrá tramitarse mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, compartiéndoseles, creo que esta ley los menciona mucho. O sea, digamos, una vez que se inicia el procedimiento civil o familiar, se sugiere a las partes en llegar a un acuerdo, ¿no? Aparte del formalismo procesal convencional que tenemos y que va a ser con esta nueva ley, con este nuevo código, nos recalca en todo momento ocupar los mecanismos alternativos y la justicia restaurativa, que son procesos flexibles y que nos permiten pues ganar tiempo, ¿no? O sea, ganar un poco de tiempo y darle más prioridad a algunos asuntos que probablemente son más difíciles, ¿no? Como abogados. ¿Alguien que nos pudiera apoyar con la lectura de esta diapositiva, por favor? Artículo 457. Atendiendo a lo establecido en el artículo 251, se desarrollará la audiencia preliminar con las siguientes etapas. Fracción segunda, conciliación de las partes y, en su caso, invitación a la mediación ante los centros alternativos de justicia del Poder Judicial respectivo. Muchísimas gracias. ¿Nos quisiera dar su comentario sobre este artículo o alguna reflexión, por favor? Pues es la conciliación previa a la audiencia. Previamente, antes de dar paso a siguientes etapas en cuanto a la firma de un convenio, en cuanto a los ajustes que pueden existir dentro del mismo. Bueno, en el estado de Veracruz, en lo personal me ha tocado que el conciliador nos recibe, las partes tienen permitido llevar a los abogados y se toman los datos generales y la idea del conflicto. La siguiente cita que nos manejan es para la presentación del convenio que se supone se plasmó de manera oral y todavía hay momentos en el que podamos hacer algún ajuste de acuerdo a la conveniencia de las partes de nuestros representados. Sí, muchísimas gracias. Bueno, compartiéndoles mi postura sobre este artículo, es que antes de la audiencia o en la audiencia preliminar, el juez va a fungir como conciliador. O sea, va a tratar de apoyar a las partes, de verificar cuál es su conflicto y dar algunas propuestas que beneficien a las partes y que si ellas tienen a bien aceptarlas. Y aquí hay una palabra muy clave, invitación a la mediación. ¿Esto qué quiere decir? Que si las partes, él puede dar, señores, ¿qué tal si quisieran o están de acuerdo que los derive al centro alternativo digamos, de la entidad donde estén y para ver si pueden llegar a una mediación o a una conciliación? Hay dos opciones que tiene el juez en esa audiencia. Y también, para que el juez pueda conciliar,
¿quién cree que debe de tener? La certificación que prevé la Ley General de Mecanismos Alternativos. Si no, ahora sí, todos los jueces tendrán que estar capacitados, van a tener que tomar cursos, porque si no, no van a poder llevar la conciliación que prevé este artículo, porque podría estar incumpliendo una responsabilidad. O en su caso, pues invitarlos, o sea, si también tiene esa opción de invitarlos y si las partes están de acuerdo, ok, los derivo al centro público más cercano. Entonces, creo que aquí es una oportunidad para sobre todo para los jueces, de capacitarse y también dar a conocer estos mecanismos que les puede beneficiar para poder bajar la carga de trabajo que tengan en sus juzgados. Bueno, ahora vamos con la audiencia preliminar. ¿Alguien que nos quisiera apoyar leyendo, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Ok, audiencia preliminar. Artículo 460. Depurando el procedimiento, la autoridad jurisdiccional procurará conciliar a las partes, salvo que el asunto sea sobre derechos intransigibles. Para dichos efectos, hará saber a las partes las pretensiones de cada una de ellas, escuchará las propuestas de estas y tendrá facultades para, sin externar opinión sobre el posible resultado del juicio, proponer alternativas relacionadas con la litis y solución del conflicto. Dentro de la misma audiencia, las partes podrán solicitar el receso razonable para desarrollar pláticas conciliatorias entre ellas, sin la presencia de la autoridad jurisdiccional y sin que obre registro del contenido de estas. Para el caso de conciliación, se redactará convenio respectivo que deberá referirse solo a las cuestiones en litigio y será firmado por las partes. La autoridad jurisdiccional examinará el convenio. Si concluye que no es contrario a derecho, lo aprobará elevando la categoría de cosa juzgada. Muchísimas gracias. Bueno, aquí en esta audiencia preliminar, el juez debe primero de tratar de conciliar, ahí lo dice, la autoridad jurisdiccional procurará conciliar a las partes, o sea, debe de tratar de apoyarlos como anteriormente se había comentado en la anterior plantilla, y fungir como un tercero imparcial, como un facilitador, no puede fungir como juez y conciliador, no, tiene que fungir como conciliador y como facilitador, o sea, las dos. Obviamente tendrá la figura de juez, o sea, ya esta ley, este nuevo código lo contempla. Entonces aquí hay que tener una buena diferencia, sobre todo para las personas juzgadoras, de que no por ser juez no puedo fungir como facilitador. Claro que sí lo puede hacer, pero siempre y cuando esté capacitado. También que el juez dé la apertura para que entre las personas que tienen un conflicto entre ellas mismas puedan negociar. Eso sí, digamos, oigan, les invito, ¿qué tal si gustan platicar unos minutos? Yo me salgo de la sala o si quieren comentarlo afuera, sin el asesoramiento de un abogado. En ese momento, o sea, nada más es entre las partes. Por eso entraría la herramienta de la negociación, que nada más es entre las partes. Posteriormente, si es que llegan a un acuerdo, se ven involucrados, ahora sí, los abogados y el juzgador. Y como último punto de este artículo, el reto de la imparcialidad y desde la percepción de las personas cuando el juez concilia. O sea, tenemos que tener bien, como decía, ese reto lo van a tener los juzgadores, sobre todo para algunos abogados que no quisiera o que a veces no les gusta pues someterse a estos procedimientos de mecanismos, ¿no? Entonces, el juez debe de tener muy bien en cuenta cuál es la diferencia o cuál va a ser su función como conciliador, que es ahora sí fungiendo como persona facilitadora, conciliador. Ahora sí, vamos con el siguiente artículo. ¿Quién nos puede apoyar, por favor? Artículo 471. Cuando en la audiencia no se logre conciliación, lo planteado por las partes no se registrará por ningún medio ni conducirá a efecto alguno dentro del procedimiento o fuera de él. Asimismo, se les hará saber a las partes la posibilidad que tienen en todo momento para llegar a un acuerdo e incluso acudir al centro de justicia alternativa o institución análoga que corresponda. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí podemos ver que
en esta audiencia preliminar, si el juez no puede conciliar, o digamos, ya los trató de invitar como dice abajo, ¿no? Los va a invitar a que en todo momento durante la audiencia o después de la audiencia pueden acudir al centro de justicia alternativa para llegar a un acuerdo. Si en caso de que las partes no quieran porque no están obligadas y tampoco el juez puede conciliar dentro de la audiencia preliminar, no puede haber registro ni de ningún acta, ni de, digamos, en autos o una certificación, no puede haber nada. Todo eso es como si fuera una plática, digamos, en la calle. O sea, nos vemos, platicamos esto y listo. O sea, nadie se enteró, nadie sabe. ¿Por qué? Porque como lo había comentado, el juez ahora va a ser persona facilitadora y tiene que respetar los principios que la ley general marca, que es el principio de confidencialidad. Por eso los jueces ahora se tienen que capacitar en mecanismos, no por obligación, sino porque lo ve ahora sí el nuevo código, o sea, ve esto de la conciliación, para conciliar debe estar capacitado. Entonces, espero que si alguno de ustedes es juez o puede llegar a ser juez, pues con este nuevo código trate de capacitarse y tener en cuenta que los principios son importantes, que no se mencionan en el nuevo código, pero sí se reflejan aquí como lo comenta este artículo. Quien guste apoyarnos con la siguiente diapositiva, por favor. Artículo 511. En la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional abrirá una etapa de conciliación o mediación. Y en caso de no llegar a un convenio, las partes expondrán sus alegatos de inicio, se procederá al desahogo de las pruebas admitidas, expresarán las partes alegatos de cierre, enseguida la autoridad jurisdiccional explicará de forma breve, clara y sencilla, en un lenguaje cotidiano, su sentencia definitiva y leerá únicamente los resolutivos, entregando copia simple de la versión escrita de la misma a las partes. En un plazo no mayor a 2 días, todo lo anterior, aplicando en lo conducente las reglas de las audiencias del juicio ordinario oral civil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién está? Bueno, seguimos. Creo que se abrió el micrófono de alguien. Bueno, en este artículo podemos ver que las sesiones, bueno, que las audiencias después de la preliminar se llegará a la audiencia de juicio, que probablemente actualmente se lleve a cabo, digamos, en algunos estados de diferente forma o mencionados en artículos de las leyes estatales, diferente, ¿no? Pero es casi la misma línea, nada más que ahora va a ser oral. Pero nos podemos dar cuenta que al inicio de esta audiencia de juicio, que marca en el sistema oral civil, el juez dará unos minutos para que puedan conciliar o mediar las partes, como anteriormente se ha venido viendo que es en la audiencia preliminar, ahora en la audiencia de juicio. Entonces, en caso de que las partes digan, no, pues sí queremos platicar o conciliar con la ayuda del juez, ok, los hace pasar a la sala y entran en la sesión durante el tiempo que considere el juez a su criterio. Pero en caso de que las partes no quieran, ahora sí, se lleva a cabo la audiencia de juicio. Y como aquí lo comenta el artículo, alegatos de inicio, el desahogo de las pruebas, alegatos de cierre y pues en el momento dictar la sentencia. Pero veamos que en la audiencia preliminar se puede ver la conciliación o la mediación en caso de que se mande al centro público, y en la audiencia de juicio también al inicio. Entonces, vamos viendo, como les había comentado, se va haciendo mucha referencia a estos mecanismos, o sea, utilizarlos, agotarlos en todo momento. En caso de que no se pueda llegar a una conciliación, ok, pues como abogados sabemos que a veces hay que irnos por la más difícil y nos metemos a la audiencia de juicio. ¿Alguien que nos quisiera apoyar con la lectura de este artículo, por favor? Artículo 550.
Los procedimientos en materia familiar son de orden público. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales intervenir de oficio en los asuntos que afecten los derechos de las personas que pertenezcan a grupos sociales que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Fracción segunda, procurar la preservación de los vínculos familiares, sin que ello implique una vulneración a los derechos de las personas involucradas en la controversia. Muchísimas gracias. En este artículo establece que las personas juzgadoras tienen que informar a las partes sobre los beneficios de los procedimientos de justicia restaurativa y justicia alternativa. Entonces, no sé cómo se maneje, digamos, algunos estados lo manejan diferente, en otros casi similar, que lo podemos ver incluso en el auto de inicio. Aquí en el estado de Veracruz, en el auto de inicio para juicios civiles y familiares, hay un apartado que dice mediación, que contiene los datos del centro público, los procedimientos que llevan a cabo y los beneficios conforme a la ley. Entonces, aquí el juez, en la audiencia preliminar, tiene que hacer mención sobre estos, porque, y incluso hasta en el auto de inicio, si es que se llevara a cabo, mencionarlos para que si las partes tengan en todo momento que sí se les da la información correspondiente de los beneficios y que hay una vía alterna que es legal. También el juez en este artículo va a tener que prever sobre los vínculos familiares, sobre todo en temas de que haya menores, ¿no? O sea, niños y niñas y adolescentes, porque pueden violentarse algunos derechos. Entonces, y sobre todo, digamos, en temas de convivencia, que a veces pues, hay problemas entre las partes, los niños no quieren ver al papá o a la mamá. O sea, ahí el juez debe de ocupar todas las herramientas que como persona facilitadora se le van a obsequiar una vez que se certifique, y también va a poder tener la oportunidad de poder reconstruir esos vínculos familiares mediante la justicia restaurativa, como círculos y las juntas. ¿Quién nos pudiera apoyar con la siguiente lámina, por favor? Bueno, Artículo seguimos. 560. ¿Ah, sí? Sí, Ok, sí, adelante, adelante. Perdón. Artículo No se preocupe, 560. adelante. La autoridad jurisdiccional tiene, sin prejuicio de las especiales que les concede la ley, las siguientes facultades. Primero, convocar a las partes a su presencia en cualquier tiempo para intentar la conciliación o cualquier otro medio alterno de solución de conflictos, exceptuando aquellos casos que involucren violencia de cualquier tipo, incluida la de género, y para cualquier persona, niña, niño o adolescente. Muchísimas gracias. Y como, bueno, lo hemos venido viendo en estos artículos anteriores, que el juez tiene esa facultad de invitarlos a conciliar en todo momento. O sea, es algo que nos viene señalando mucho y mucho conciliar, pero en este artículo nos prevé que en caso de que haya alguna violencia familiar o otro tipo de violencia que pueda haber dentro de un asunto, el juez los debe de derivar al centro público para que se lleve a cabo con una justicia restaurativa familiar por medio de las juntas y de los círculos restaurativos. O sea, anteriormente era los derivo, si es que los invito y si quieren, los derivo. Pero en este caso, si hay excepciones de violencia, o sea, existe violencia, tiene la facultad de remitirlos a los mecanismos alternativos para que se lleve a cabo una justicia restaurativa. ¿Quién nos puede apoyar con este artículo, por favor? Ya casi estamos a punto de concluir. Artículo 665. De admitirse la solicitud, deberá decretar las medidas provisionales conducentes, las que serán revisadas de oficio o a petición de parte en la audiencia preliminar. Ordenará emplazar personalmente a la parte demandada para que conteste por escrito o comparecencia dentro del término de 9 días, quien deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias
opondrá sus excepciones y defensas. En el mismo proveído le hará saber a las partes su derecho para designar mandatario judicial, así como la posibilidad de contar con los servicios gratuitos de la Defensoría Pública. Además, la autoridad jurisdiccional hará saber a las partes la posibilidad de acudir al Centro de Justicia Alternativa o institución análoga en las entidades federativas para formar parte de un proceso de mediación o conciliación. Muchísimas gracias. Bueno, podemos ver que aquí hace mención o énfasis que en el auto de inicio o de radicación, el juez debe señalar, digamos, el proceso que se va a llevar a cabo, proceso, juicio oral, todas las formalidades que se lleva respecto a cada asunto, pero también hacer mención de estos mecanismos, o sea, hacerle saber a las partes que esta es una vía legal y así poder garantizar el acceso a la justicia alternativa tal y como lo prevé el artículo 17 de la Constitución. O sea, tiene esas dos funciones ahora el auto de inicio. A lo mejor actualmente se viene haciendo en algunas entidades, espero que en todos los estados se lleve a cabo, pero si no es así, ahora en el auto de inicio se preverá eso. Todo conforme a la naturaleza del asunto. El artículo 667. ¿Alguien que le gustaría apoyarnos, por favor? Artículo 667. Sí. En cualquier etapa del procedimiento, la autoridad jurisdiccional exhortará a los interesados a lograr un avenimiento con el que pueda darse por terminado el asunto, ello siempre y cuando no existan conductas de violencia acreditadas en el juicio. Para este fin, se les hará saber a las partes los beneficios de llegar a un convenio proponiéndoles soluciones. Si en audiencia los interesados llegan a un convenio, la autoridad jurisdiccional lo sancionará y aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. Las declaraciones propuestas o aceptaciones de las partes no surtirán efecto legal alguno en juicios ni podrán ser utilizadas por la parte contraria. Las propuestas y pronunciamientos de la autoridad no implican ningún tipo de prejuicio sobre el fondo del asunto. La autoridad jurisdiccional les hará saber a las partes la posibilidad de acudir al Centro de Justicia Alternativa o institución análoga en las entidades federativas para formar parte de un proceso de mediación o conciliación. Muchísimas gracias. Bueno, aquí es algo que este artículo hace énfasis, es que en el juicio oral familiar el juzgador exhortará en todo momento a dar propuestas como conciliador. Segundo, también los invitará a que durante la audiencia preliminar o antes de la audiencia de juicio, al inicio de la audiencia de juicio, puedan llegar a un convenio, ¿no? Y esto, pues, elevarlo a la categoría de cosa juzgada si él lo ve conforme a la ley. O sea, lo ve muy bien, lo ve que las partes hayan llegado a un acuerdo que beneficia a ambas, y ahí lo puede elevar a categoría de cosa juzgada. También que las partes se les garantice que no se tomarán en cuenta el fondo del asunto para resolver, sino nada más se va a respetar el principio de confidencialidad. O sea, si no llegan a un acuerdo o en algunos puntos ya llegan, ok, se toma de eso y lo demás no se tomará en cuenta, nada más en lo que se haya resuelto. Y también, por último, invitarle a las partes a someterse a un procedimiento de mediación extrajudicial, digamos, en un centro de mecanismos alternativos o incluso hasta puede ser un centro privado de mediación. O sea, aquí nos da este artículo muchas herramientas, sobre todo para el juzgador, de que pueda resolver el conflicto, digamos, hasta en un día. En un día puede poder resolverlo y así darle prioridad o darle más tiempo para estudiar en asuntos donde pues no se pueda llegar a una mediación o a una conciliación.
Y bueno, ya casi para acabar, me gustaría mostrarles estas planillas, primero en juicio ordinario civil oral, que cómo se van a llevar a cabo las audiencias o cómo se va a llevar a cabo el procedimiento para estos juicios. Me gustaría hacer o enmarcar que los mecanismos alternativos se prevén esta parte de la audiencia preliminar, o sea, digamos como una prioridad, iniciando desde el auto de inicio, obviamente, porque se les hace el conocimiento de esta vía legal o estos mecanismos para que si en su momento ellos ven a bien someterse a eso, adelante. Pero ya ven que en los artículos nos han hecho mucha mención en que la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio o antes, en todo momento del juicio, se pueda llevar a cabo una conciliación. En esta audiencia preliminar es durante el desarrollo digamos, que actualmente se puede decir como audiencia de recepción de pruebas y de preparación de pruebas, perdón, preparación de pruebas y digamos, la depuración de algunas. Y en la audiencia de juicio es cuando ya se van a recibir las pruebas, ¿no? Entonces, al inicio de esa audiencia de juicio, el juez obtendrá, ahora sí, a criterio propio, el tiempo que estime necesario para ver si puede llegar a una conciliación o negociación o si los deriva al centro público. En caso de que no, pues se llevará a la formalidad, digamos, como se ha venido viendo, la apertura de alegatos de inicio, la declaración de la vista de las pruebas, desahogo de pruebas y alegatos de cierre, y en ese mismo se puede dictar la sentencia. Entonces, espero que digamos, este marquito, esta imagen, pues le pueden tomar foto. Ese lo encontré en el Centro de Estudios de Carbonell, está gratuito. Y es lo similar, ahora vamos con el familiar, es casi lo mismo. Obviamente van a cambiar los artículos, porque son diferentes, pero es la misma, digamos, el mismo, ¿cómo le podemos decir? La misma línea para estos mecanismos que prevé este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Audiencia en el auto de inicio, en la audiencia preliminar, en la segunda fase, después de la depuración, ahí se va a ver que, digamos, la audiencia preliminar tiene 4 fases. En la segunda fase es donde vamos a ver la conciliación, y en caso de que no se llegue, tenemos todavía hasta la audiencia de juicio en la apertura de la misma, antes de iniciar los alegatos de inicio. Entonces, para que podamos tener en cuenta en qué momento nosotros como abogados colaborativos o abogados postulantes, o incluso hasta como autoridad jurisdiccional, tener conocimiento en qué momento podemos agotar esta herramienta de los mecanismos, que probablemente nos sirva muchísimo para resolver más rápido los asuntos. En algunos probablemente no, pero es para que les vayamos tomando, vayamos ubicando, porque pues es un nuevo código, es una nueva ley y hay que estar estudiándola. Y bueno, para ya ir finalizando, me gustaría dejar esta nota que dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pues muchísimas gracias. De verdad es un placer estar aquí en esta plática, sobre todo por permitirme darles darles a conocer el poco conocimiento que he adquirido sobre estos mecanismos en complemento con las ramas de derecho familiar y derecho civil, y espero que se haya cumplido con el objetivo. Y también pues me gustaría saber sus puntos de vista, sus opiniones sobre los temas que abarcamos. No sé si pudieran habilitar los micrófonos. Voy a tratar de dejar de compartir pantalla para que los pueda visualizar. Licenciado, pues le agradecemos mucho su ponencia y pues sí damos apertura al momento de las preguntas, por favor, a todo nuestro público que hoy está asistiendo. Muchas gracias. Considero, bueno, Ujú, quiero preguntar si usted considera que con ujú. la implementación de este nuevo código nacional, Sí. quiere sentar o sienta las bases
sobre la mediación y los medios alternativos, que sea, digamos que una vía para evitar que se congestione el sistema con juicios que quizás se puedan resolver de manera eh, preliminar, vaya, ¿no? Y evitar que el sistema se obstruya, que, bueno, como normalmente siempre estamos viendo en juzgados, que a veces las audiencias son de a lo mejor 10 15 minutos y que pudieran dar paso a otros juicios, ¿no? Con mayor quizás complejidad. ¿Usted considera que esa es una de las funciones o que quizás un principio para esta nueva implementación? Bueno, desde mi punto de vista, considero que es un código que como decía, no obliga a las partes, pero sí hace que se sometan, o sea, que intenten. Incluso podemos ver que en casi la mayoría de los artículos, en casi todos estos que vimos sobre juicio oral civil y familiar, prevé que el juzgador se capacite, o sea, para que pueda conciliar. O sea, va un complemento de la Ley General de Mecanismos con este nuevo código. Va a ir de la mano, porque anteriormente, pues, en las leyes estatales, códigos estatales, probablemente no los ubiquemos o no los contemple como tal, pero aquí podemos ver que en la fase, digamos, de inicio, auto de inicio, luego en la audiencia preliminar, que digamos es para preparar pruebas sobre las que ofrecen las partes, y en la audiencia de juicio, que ya es recepción de todas las pruebas, el desahogo de las mismas, contempla mucho la conciliación. Entonces, para mí, creo que es una oportunidad, como lo comentaba, para poder desahogar esa carga de trabajo que tienen los juzgados. Sobre todo que como juzgadores, los juzgadores como abogados, postulantes, abogados colaborativos y personas facilitadoras, creo que es la forma en que debemos trabajar en conjunto. O sea, no nada más cerrarnos a lo que estamos viviendo actualmente, porque todavía no entra muy bien en vigor este nuevo código, pero creo que eso nos va a permitir que en los asuntos donde sí probablemente tengan mayor complejidad, el juzgador les pueda dar un buen estudio y dar una buena sentencia, ¿no? Obviamente es algo que debemos contemplar todos y pues prepararnos porque creo que esta nueva forma del código incluso puede ser similar a algunos países, por ejemplo Chile, creo que España, inclusive hasta Italia, manejan que los mecanismos son obligatorios, o sea, se someten, si no llegan, ok, va a pasar al juicio que se lleve a cabo. Entonces, creo que es alguna ventaja para nosotros, siempre y cuando podamos, digamos, sacarle provecho a estos artículos que lo hacen mención y a los mecanismos. No sé si haya quedado un poco clara o la opinión que tengo sobre esta nueva ley. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario si gusta? Yo tenía una pregunta Sí. sobre la capacitación de los juzgadores. Ya ve que mencionaba que toda persona facilitadora, bueno, en este caso los jueces tendrían que tener la capacitación de una persona facilitadora para poder, pues ahora sí que hacer el convenio entre las personas en la conciliación. Ujú. La fundamentación de ese supuesto se encuentra en el nuevo Código Civil o en la Ley General de Mecanismos Alternos. En las dos. O sea, bueno, creo que, si no mal recuerdo, en la ley. En la ley lo prevé. Porque ahí podemos ver, digamos, en el código, perdón, nada más se ve la participación o la función que tiene el juez como conciliador, pero en la ley general especifica que sí debemos capacitarnos todos, o sea, los abogados que quieran ser abogados colaborativos, las personas que quieran ser facilitadoras para pues, poder tener un centro público, o sea, estar en el centro público o centro privado, y establece la certificación para todos, o sea, hasta para los jueces. Obviamente, no sé, no desconozco
si en alguno anteriormente se han hecho capacitaciones de mecanismos hacia jueces. Tengo conocimiento que aquí en Veracruz anteriormente sí se han realizado algunas capacitaciones y hay jueces que sí lo contemplan, o sea, sí tratan de poder, digamos, conciliar en sus posibilidades con las partes, pero la certificación nada más, digamos, es el documento y ya, o sea, digamos, el escrito que ya nos permite conciliar conforme al código nuevo. La certificación implica muchas cosas. Primero, adquirir herramientas para poder destrabar algunos asuntos, ver también las emociones de las personas, porque a veces el conflicto lo pueden resolver rápido, pero las emociones como personas nos afecta mucho. Entonces, el juez tiene esa obligación, en su momento tendrá el momento de certificarse, para poder tener y adquirir más herramientas que le permitan destrabar asuntos en esas etapas que este código marca. Conciliar, rápido, ok, bueno, ocupo mis herramientas que he adquirido, tanto como juez como facilitador, y puede que haya una gran posibilidad, espero que sí, que hasta que la mitad o más de la mitad de los asuntos se puedan resolver, sobre todo en temas de materia familiar, que se involucren hasta niños, ¿no? Niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Sí, de nada. De hecho, ahorita que lo menciona, no sé si ya es aprovechar mucho, pero me surgió otra duda. ¿Está bien? Adelante, sí. Sí, adelante, Rap. Ok, en cuanto a los niños, niñas y adolescentes en los mecanismos alternativos, ¿estos pueden participar personalmente o necesitan un tutor así como en los juicios? No, sí pueden participar. Como al inicio, bueno, aquí en Veracruz se lleva a cabo una audiencia especial que está prevista en el artículo 345 del Código Civil, y también se ocupa el 12 convencional en algunos casos. Entonces, ahí el juez pues llama al niño con apoyo de un psicólogo. Aquí en el estado de Veracruz el Poder Judicial cuenta con el SECOFAN, con un psicólogo designado, y el fiscal, que es el que vela por los intereses del niño. Ahora sí, yendo a los centros públicos, también se les invita a los niños, si quieren, porque no es obligatorio, así como las partes, los niños tampoco los podemos obligar, o sea, es el mismo trato para todos, si gustan participar. Si los niños quieren participar, ok, el centro público cuenta también con un psicólogo y con el facilitador, que por ahí voy también como lo que decía anteriormente, el facilitador cuenta con algunas herramientas de psicología, pues van a poder manejar y prever, y también con el Ministerio Público, poder llevar a cabo esa sesión con los niños. O sea, tanto el juzgador, digamos, en tema jurisdiccional, como en el centro público, también se pueden llevar sesiones privadas con los niños, siempre y cuando estén psicólogos, Ministerio Público, también en algunos casos el procurador del DIF y el juzgador, pero no intervienen las partes, ni papás o algún tutor que tengan. Ok, ok. Muchísimas gracias. Sí, adelante, si quieren una última participación para no quitarles mucho tiempo de esta noche. Hola, buenas noches, nuevamente yo. Buenas noches. Primeramente, agradecerle, su ponencia estuvo bastante enriquecedora, con mucha información. Tengo dos dudas y planteo de una vez en ese sentido. Principalmente una va como un poquito a colación de la duda de la persona que me antecedió en relación al tema de la certificación de los abogados colaborativos, facilitadores, conciliadores o jueces. Yo tengo ahí, mi duda consiste en la certificación. ¿Tenemos algún documento? ¿Tendríamos que presentar algún documento con qué acreditar que yo estoy certificada? Saber si esta certificación tiene un tiempo determinado. Justo lo pregunto porque en justicia para adolescentes, penal para adolescentes, sí maneja que tengo que comprobar mi certificación.
¿no? Y me señala que mínimo tengo que señalar que tengo 120 horas de que conozco el proceso y que estoy en una certificación o comprobar con documento, ¿no? Entonces, esa es la primera duda. Y la segunda es, su servidora he estado trabajando en la Secretaría de las Mujeres en el caso específico de atención a violencias por razón de género. Y principalmente llevamos a mujeres en situación de violencia de género en un nivel de riesgo extremo, ¿no? Y principales casos donde nosotras damos los acompañamientos jurídicos es cuando estamos hablando de violencias extremas. Estas violencias extremas, pues prácticamente son de usuarias de nosotras que tienen que llegar a refugios, ¿no? Porque las sacamos, son tentativas de FEMI, porque la violencia familiar pues subió a altos niveles. Entonces, ahí me surge la duda en relación al artículo 560 que señalaba temas de violencia, justo en lo que estaba yo checando ahorita que usted lo señalaba, en casos de violencia, porque justamente aquí su servidor es de la ciudad de Oaxaca de Juárez, y aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez, pues no hay como tanta mediación tan directa desde el inicio. Sin embargo, en algunas audiencias los jueces y juezas sí tratan de llegar a una conciliación o una mediación sin tener, justo por eso es que pregunto si tengo que acreditarlo, primero, y dos, que a veces no oyen o no revisan, justo porque aquí en Oaxaca es meramente escrito el proceso familiar, y entonces no revisan que nosotras dentro de la demanda de guarda y custodia, porque las usuarias y a los menores los tenemos en refugio o las tenemos en refugio, no revisan que está en un refugio para mujeres, no revisan que hay una carpeta de investigación o ya hay una causa penal, y entonces en esta parte ellas quieren o ellos quieren conciliar cuando tenemos medidas de protección, tenemos medidas cautelares o tenemos alguna situación. Entonces, justo en este artículo me genera la duda por temas de violencia, ¿no? ¿Cómo podríamos revisar esa situación en específico? Gracias. Ok, bueno, sí, muchas gracias. Bueno, de la primera, la ley general es para todos, para toda la República Mexicana, y contempla, anteriormente, bueno, hace el año pasado, en diciembre, tuve la oportunidad de hacer el primer filtro para la certificación, pero no nada más con el primer filtro. Ahora sí, todo depende de los cursos de capacitación que hagan las ciudades judiciales en cada estado. Aquí, por ejemplo, hay varios filtros, y una vez que cumples con todos los filtros, ese certificado se registra en el Sistema Nacional de Facilitadores, y tiene una duración de 5 años. Ahora sí, como usted me comentaba que tiene que acreditar con su documento para ser facilitadora, tiene que estar en el Sistema Nacional. Si no está en el Sistema Nacional, pues digamos, ¿no? Podemos tener el papelito, pero si no cumplimos con la totalidad de los requisitos, pues creo que sería un poco difícil de tener esa oportunidad, ¿no? Y eso es por cuanto hace la certificación. Y de lo que me comenta sobre la violencia que existe contra las mujeres ahí en el estado de Oaxaca, la ley este Código Nacional prevé la conciliación, pero como decía, si existe violencia, debe remitirnos al centro público o a la entidad federativa que lleve a cabo juntas y círculos restaurativos. O sea, en caso de que haya violencia, el juez no puede conciliar si existe violencia familiar, desde mi punto de vista, porque como lo establece la ley, violencia lo remites o derivas al centro público y que se lleve a cabo la justicia restaurativa. Y si no hay violencia, justicia alternativa, que es mediación, conciliación y probablemente negociación. Entonces ahí el juez podría estar incumpliendo una responsabilidad con el nuevo código. Y también, como le digo, probablemente si la ley de Oaxaca establece que lo puede hacer así, pues adelante. Pero si no lo establece, pues sí hay que tener mucho cuidado, ¿no?
y sobre todo remitirlo, o sea, tratar de buscar como abogados colaborativos, abogados postulantes, ver la forma de remitirlos al centro público para que se lleve a cabo estos temas de violencia familiar, de violencia contra la mujer, y que se lleven a cabo pues las juntas restaurativas, así como lo prevé esta nueva ley. Y pues en caso de incumplimiento de es un incumplimiento de una norma de orden público lo que estaría haciendo el juez en caso de que esté conciliando. Entonces, creo que ahí sería una buena oportunidad para ustedes allá en Oaxaca, que pues que tengan, ahora sí, que implementen esa estrategia, derívalo, ¿no? O sea, o mándalo al centro público, si existe, como llevan temas de violencia familiar por guardia y custodia, pues que lo remitan. Y si ustedes ven que pues quiere conciliar, pues hacerle mención, ¿no? O sea, para que hay que apoyarnos, ¿no? Hay que apoyar a los jueces, sobre todo porque este es un nuevo código, todavía no lo tenemos bien contemplado, pero la única manera que podemos hacer el buen uso de la ley general con apoyo con el Código Nacional es apoyarnos entre todos. O sea, si nosotros vemos que el juez pues, se le va, pues nosotros entramos y órale, lo ayudamos a que lo impulse. O sea, creo que hay que tener también pues, esa capacidad de colaboración. O sea, como lo decían, los facilitadores somos personas para auxiliar y ayudar a las partes. Y el abogado es también la misma función, ayudar y auxiliar a la persona a resolver su conflicto. O sea, hay que tener ese tacto con ellos y apoyarnos. Tanto ellos apoyarnos en asuntos donde no haya violencia, conciliar con este código nuevo, y en caso de que exista violencia, órale, pues tratar de apoyarlo para que lo remita al centro público y se lleve a cabo la justicia restaurativa correspondiente. No sé si haya quedado claras las dudas que tenía, compañera. Espero que le hayan servido. Sí, muchas gracias. Oiga, a propósito, en relación a esto me surgió una duda nueva, perdón, pero justo es, ¿podría darse estas sesiones, ¿cómo le llamó? Ay, no me acuerdo, no, lo anoté aquí, por aquí. Estas sesiones conciliatorias, creo que se llaman. Para cuando existe violencia familiar. Es correcto. Se llama justicia restaurativa, que prevé círculos y juntas restaurativas. Ok, en estas juntas podrían ser virtuales. Planteo esto porque por la misma situación, o sea, por ejemplo, si ya me dieron medidas cautelares o tengo medidas de protección donde el agresor, el violentador o el imputado en algunos casos no se puede acercar a mí como víctima, entonces, ¿cómo puedo acercarme a estas citas o a estas reuniones? Es como mi duda. No, en este caso hay un proceso especial, por eso es aparte. Por eso había una tablita que habíamos diferenciado, justicia alternativa y justicia restaurativa. Para justicia restaurativa, como es un procedimiento donde hay violencia y por la existencia de algunas medidas de protección, de restricción, se lleva un proceso especial. Por eso, usted, ahora sí, como abogados, si lo solicitan, el juez lo derivará y ahí tomará las medidas correspondientes con apoyo del centro público que esté autorizado para estas juntas. De lo contrario, pues va a ser muy difícil. O sea, creo que por eso le comentaba, hay que apoyarse mutuamente. Si el juez tiene conocimiento y lo remite, no va a haber problema. El centro público hará el procedimiento especial para llevar a cabo. En todo caso de que no se remita, ustedes solicitarlos, es el mismo trámite especial que se llevará. O sea, aquí, digamos, no puede haber medidas de protección, de resguardo, de restricción, pero el procedimiento para justicia restaurativa puede tener esa flexibilidad para que se lleve a cabo, pues deben estar presentes, no se puede llevar de manera virtual hasta donde yo tengo conocimiento. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, creo que es hora de terminar para no quitarles mucho tiempo.
Licenciada, le agradecemos mucho. Nada más quedaría que nos dijera si tiene algún comentario de cierre para esta ponencia, cátedra abierta. Bueno, pues un comentario final. Creo que como abogados, sin importar, digamos, el nombramiento de servidor público, de colaborativo, creo que lo importante aquí es ayudar y a las personas a resolver sus conflictos. Y probablemente en algunos lugares que tenemos la mala fama, pues quitarnos esa mala fama, ¿no? Entonces creo que es lo importante, o sea, no queda, y también compartir lo que es, lo que vamos aprendiendo sobre este nuevo código y sobre la ley, no nada más quedarnos lo para nosotros. Si lo compartimos, creo que el sistema judicial o el sistema judicial de México puede cambiar. Si no tratamos de apoyarnos y nada más queremos solo para nosotros, no vamos a poder llegar a un acuerdo como las partes. Hay que dar para poder recibir. Nada más, licenciado, ¿se me escucha? Sí, 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 pues para felicitarte por tu grandísima conferencia, creo que muchas se gracias. aclararon muchas dudas. Mira, yo soy del estado de Zacatecas. Muchas gracias. Aquí en nuestro estado, pues falta mucho. Yo creo que a nivel nacional, gobierno federal tiene que ver mucho para el sistema del proceso oral, pero bueno, aquí la situación está en que eh, estamos a escaso un año para que entre en vigor nuestro procedimiento. Entonces, no Sí, sé qué opinión darías tú. Tendríamos que estar certificados, las garantías de las aulas, porque yo, por ejemplo, estoy en mi distrito, pues no hay ni esperanzas de que pues actualicen las aulas. sí. Entonces, Bueno, no sé, en ese a punto, nivel federal, sí, sí, bueno, creo que considero, perdón, disculpe la interrupción. Considero que si queremos como abogados, o digamos, si son abogados litigantes y a veces tienen muchos asuntos o hay varios asuntos, creo que lo importante es certificarse para que así tengamos la herramienta de abogado colaborador y ahora sí, con apoyo de las autoridades, pues que se resuelvan más rápido los asuntos y nada más darle y dejar nada más los asuntos que son más, digamos, más complejos. Que digamos, si tenemos 10 y dos son los más complejos, pues agotar los mecanismos como ahora sí, certificándose, actualizándose, porque nos va a ser de mucha ayuda y se pueden dar cuenta que va de la mano la ley general con el Código Nacional. O sea, lo recalca muchísimo la conciliación, la mediación. O sea, es algo que nos va a ayudar como digámosle, para bajar la carga de trabajo y dejar nada más pocos asuntos que pues sí necesiten a lo mejor de una sentencia, lamentablemente, ¿no? Entonces, considero yo que a pesar de que algunas entidades probablemente carezcan de estas infraestructuras, pues no dejarlas de solicitar, no dejarlas de solicitar y también que los demás abogados, digamos, si hay escuelas de abogados, colegios de abogados o, digamos, que tengan mesas de trabajo para impulsar eso, porque así las autoridades pues van a, ok, bueno, los abogados lo solicitan, la gente lo está solicitando, lo requiere, se está ocupando, no van a dudar a lo mejor en darle, aunque sea unas oficinas, y ahí se puede llevar sin problema. Y el juez también va a tener ese conocimiento y, ok, pues si quieren, ya les dijeron los abogados los beneficios que tienen esto, podemos conciliar en la audiencia preliminar o al inicio de la audiencia de juicio y sin problema, créanme que va a ser beneficio para nosotros. Pero lo importante es aquí certificarse y no dejar de estudiar porque esta ley, como dice, un año y esta ley es muy grande, o sea, sí es muy poco compleja y un poco tediosa. muy bien, te Licenciada, agradezco mucho. le agradecemos Sí, también a nuestros asistentes, le reiteramos el compromiso que tiene el Centro de Enseñanza Superior ILB en la difusión de conocimiento y cultura jurídica.
así como también los invitamos a seguir nuestras redes sociales y acompañarnos a futuras sesiones de la Cátedra Abierta ILB. Buenas Muchísimas gracias. Que pasen buena noche a todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. gracias.